Corte IDH denuncia ante la OEA el desacato permanente del régimen de Nicaragua a los fallos dictados por ese tribunal. Defensores de derechos humanos califican de vergonzoso y escandaloso que la dictadura incumpla las convenciones que suscribe. Además, fue Juan Carlos Ortega Murillo quien habría dirigido la redada contra los músicos nicaragüenses, esto en el año 2022. Y en otras noticias, organización Miss Nicaragua se apega a nuevos alineamientos de Miss Universo. Aceptará como candidatas a embarazadas, casadas o con hijos como aspirantes a la corona. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y es Liz Villachica. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este jueves 30 de marzo del 2023. La Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó su queja ante la Organización de Estados Americanos por el desacato permanente del régimen de Daniel Ortega ante los fallos que dicta ese tribunal. Resaltó que de junio de 2021 a febrero de 2023 emitió 8 resoluciones pidiendo la liberación de 88 personas presas políticas, pero la dictadura nicaragüense hizo caso omiso con argumentos inválidos e incumplimiento de sus obligaciones internacionales. El presidente de la Corte IDH, el juez Ricardo Pérez Manrique, le recordó al orteguismo que aunque haya denunciado la carta de la OEA y haya iniciado un proceso de salida del organismo desde noviembre de 2021, el país no ha renunciado a la Convención Americana y por ende la Corte IDH sigue teniendo competencia con respecto al Estado de Nicaragua. Defensores de derechos humanos lamentaron las acciones del Estado, lo que refleja según ellos la vergüenza y el escándalo con el que operan al ni siquiera respetar lo que firman. Además, sus hechos les evidencian su nulo interés en preservar y respetar los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense, con especial énfasis en las voces disidentes y coherentes en el rescate de la institucionalidad y el Estado de Derecho en Nicaragua. Es una vergüenza que Nicaragua sea considerada en desacato con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero primero debemos comprender en qué consiste ese desacato. Nicaragua es estado parte de diversos tratados internacionales y uno de ellos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada en 1969. La convención establece a 2 órganos que van a vigilar a ese tratado, el cumplimiento de ese tratado, y son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuando los estados no acatan las resoluciones de la Comisión o de la Corte, ambos órganos tienen la posibilidad de denunciar, al ser parte de la OEA, ante el Consejo Permanente los desacatos de los estados. En un estado democrático, que la Corte declare en desacato permanente a Nicaragua sería una causal de vergüenza y también de escándalo entre los poderes del Estado. Buscarían cómo enmendar rápidamente lo que la Corte está indicando, porque no es que Nicaragua tenga la opción de cumplir o no. Nicaragua tiene la obligación de cumplir, porque por eso aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1991. Así que todo lo que diga la Corte lo tiene que aceptar. Uno, por el principio pacta sunt servanda, es decir, el principio de que lo acordado es regla, es norma. Entonces todo lo que diga la Corte lo tiene que aceptar. Un Estado no puede alegar no cumplirlo en base a su legislación interna, porque todos los estados prácticamente dejan su derecho interno para posicionar estos convenios internacionales, estas convenciones, y decir que se obligan a cumplir estas convenciones internacionales. En definitiva, la OEA tiene el desafío, ¿verdad?, de implementar medidas dirigidas a hacer cumplir a Nicaragua estas resoluciones, a estar realizando anualmente una sesión donde se informe o se actualice el nivel de cumplimiento de Nicaragua. La OEA ha dicho que hay 6 personas presas políticas que aún permanecen bajo privación arbitraria de la libertad.
en una desprotección absoluta de sus derechos y en un grave riesgo para su vida e integridad personal, y que se han emitido pues 8 resoluciones de medidas provisionales en general que fueron incumplidas, ¿verdad? Hemos visto por un lado que que aunque se ha liberado a la mayoría de los beneficiarios o se les ha excarcelado, no se les liberó dentro del país, sino que se les expulsó del país y además se les quitó la nacionalidad. ¿Qué acciones podrían promover los estados o qué medidas podrían promover? Uno, un mecanismo de control, supervisión, cumplimiento de monitoreo dentro del Consejo Permanente de la OEA o dentro de la Asamblea, que esté viendo y revisando constantemente los avances en el cumplimiento de estas resoluciones. Recordemos que Nicaragua no ha denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto está obligada a cumplirlas mientras se encuentre vigente. Y esta convención es la que establece los órganos de supervisión y monitoreo, como es la Comisión Interamericana y la jurisdiccional, que es la Corte Interamericana. Entonces podrían hacer este proceso de monitoreo a nivel del órgano político. También podrían revisar los convenios que tengan a nivel multilateral y revisar las cláusulas de derechos humanos para decir efectivamente que no existe ninguna voluntad y proceder a pausarlos, a suspenderlos o a revisar la situación actual. Asimismo, sostuvieron que al no acatar los tratados, el régimen sigue mostrando la arbitrariedad impuesta en sus juicios espurios, encarcelamientos, confiscaciones y los ataques a organizaciones internacionales como la CIDH, la Corte IDH o la ONU, esto con el propósito de desprestigiar a quienes registran sus atropellos a la ciudadanía nicaragüense y la falta de democracia e institucionalidad. Valesca Valle se vio obligada a exiliarse. Según denunció la activista de 27 años, la policía le habría advertido que tendría que salir de Nicaragua y que ella ya no era nicaragüense, pese a que la joven no ha figurado en la lista de nicas declarados apátridas. La alerta que la llevó a irse fue cuando policías irrumpieron en la vivienda en la que se encontraba de forma clandestina. Valle asumió esa violenta presencia policial como una clara señal de intimidación contra su persona y sintió que su vida corría peligro. En declaraciones a Artículo 66, la joven aseguró que además era víctima de asedio policial y de extraños percances ejecutados por sujetos no identificados con aspecto de parapolicías. A mí uno de los mensajes que me dijeron es: nosotros sabemos exactamente quiénes siguen en el país, porque siguen en el país, andate, si vos ya no sos nicaragüense. Entonces, los mensajes siempre son esos de tratar de intimidarte, de amenazarte, de ver de qué manera ellos te dañan. Pero para mí es claro que ni las personas que se les fue arrebatada ilegalmente su nacionalidad dejan de ser nicaragüenses, así como no dejan de serlo los exiliados, así como no lo dejo de ser yo, así como no me importa pues lo que ellos digan. Pero sí, a mí también me sorprendió por supuesto encontrarme de que irrumpían en una casa donde yo vivía clandestinamente. Entonces eso para mí, hasta el día de hoy, que te digo que han pasado menos de 48 horas, todo lo que yo he vivido, y fue una persecución con operativos policiales brutales, excesivos, con un abuso increíble y descarado. Entonces para mí, yo digo como también la raíz, ¿cuál fue? Ya sabes, ¿cuál es el objetivo? O sea, ahora qué están buscando. Y obviamente eso me deja, para mí era también una responsabilidad, a pesar de la amenaza de que no lo tenía que hacer público porque me lo dijeron. Yo dije, si hay personas aquí en Nicaragua que están de la misma manera que yo, pues tienen que saberlo y no bajar la guardia. La exintegrante de la Alianza Cívica reconoce que estaba aferrada a Nicaragua y que eso la hizo resistir, pero sabe que si la encarcelaran no tendría ni las más mínimas condiciones en prisión y que por el contrario se ensañarían en su contra. Actualmente, según el mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas, 37 nicaragüenses se encuentran tras las rejas por su posición crítica, esto incluido el obispo de Matagalpa, el monseñor Rolando Álvarez. Aquí no te estás
enfrentando a un encarcelamiento porque sos un delincuente. Son encarcelamientos políticos, donde está involucrada la tortura, donde está involucrada la humillación, donde están involucradas las violaciones de todo tipo en vos, tanto físicas como psicológicas, en todos los sentidos, hasta religiosas. Pues aquí ni siquiera puedes tener una Biblia aquí cuando sos preso político. Entonces yo dije, tengo que tomar una decisión, y pues fue durísimo para mí. Yo te puedo decir, y las personas que me conocen, yo les decía, para mí plan A, plan B y plan nunca irme de mi país. Entonces nunca lo había considerado. Para mí era la última de las últimas. Desafortunadamente, yo digo forzado porque me obligaron a ello. Me persiguieron por todo Managua, trataron de chocarme con motos, o sea, fue una vulgaridad, pues, y me pareció que fue lo mejor. Y para mí haber tenido esa oportunidad de esos segundos de despedirme de mi mamá fue una cosa que voy a atesorar, porque yo sé que voy a regresar. Valle se refugió en Costa Rica, donde solicitará protección internacional y así también cree contribuirá con la seguridad de su familia. Este año la pasarela de las candidatas a Miss Nicaragua 2023 podría verse distinta. La organización anunció un cambio de reglas en busca de lo que denominan belleza real. Apegándose al lema Mujer Abundante como Mi Nicaragua, la entidad dirigida por Karen Celeberti informó sobre el cambio en los requisitos para seleccionar a la soberana de la belleza nacional. La novedad, que ya había adelantado Miss Universo y que ahora Nicaragua se apega, es que a partir de este año podrán participar mujeres embarazadas, casadas o con hijos. Este cambio acaba con las restricciones en este ámbito impuestas desde hace 68 años, que estaban marcadas por el Estado civil o excluía a aquellas que tenían hijos o hijas. Otra de las modificaciones es que en lugar de seleccionar a 5 finalistas serán 7. La edad sigue limitada a los 27 años como máximo. En octubre de 2022, el concurso de belleza de mayor relevancia a nivel internacional cambió de dueño y ahora es dirigido por la empresaria transgénero Anja Capong, quien decidió el cambio de las reglas. Las entidades miembros que continúen enviando a sus delegadas deberán apegarse a las nuevas normativas. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La redada ejecutada contra músicos nicaragüenses en abril de 2022 habría estado dirigida por Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial. El guitarrista, según el medio digital Divergentes, lanzó sus dardos contra los artistas porque no soportó que los músicos se solidarizaran con las víctimas de la represión, dirigida por sus padres, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Juan Carlos, molesto, empezó por orientar el secuestro de los productores musicales Leonardo Canales, Salvador Espinosa y Xochitl Tapia. Tampoco se salvó el vocalista de la banda Monroy and Sommernach, Josué Monroy. Este último denunció ser víctima en prisión de interrogatorios por 2 días y amenazas contra su familia. Finalmente fue desterrado. Antes de las capturas, Juan Carlos Ortega, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, infiltró a sus trabajadores para sacar información sobre las bandas, su lucha social y lo que pensaban sobre él. El joven opositor y excarcelado político Lester Alemán denunció ante los líderes del mundo que participan en la segunda cumbre por la democracia la brutal represión y la prolongada radicalización autoritaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el pueblo nicaragüense, que a 5 años del estallido de abril, la crisis sociopolítica clama con urgencia que se solucione. La inexistente democracia en Nicaragua y cada vez la mayor radicalización autoritaria del régimen de Ortega ha arruinado a nuestras generaciones. Nos ha tocado pagar los costos altos de esta crisis. Hoy, las familias están divididas por la persecución y el asedio de la dictadura, obligando a miles de nicaragüenses a huir del país. Las cárceles tienen puertas giratorias para todos aquellos que cuestionamos el poder y el cementerio para aquellos que anhelan libertad.
A 5 años de la crisis política en Nicaragua, prolongada por la ambición del poder de la familia Ortega y Murillo, los resultados claman con urgencia para que se solucione cuanto antes. 355 familias de personas asesinadas, 37 presos políticos en condiciones inhumanas, un exilio forzoso para miles y más de 6 millones de nicaragüenses que viven en una cárcel en cielos abiertos en lo que queda aún de país. El líder universitario y uno de los desterrados por Ortega recordó que en 2018 los jóvenes nicaragüenses se manifestaron en contra de la dictadura sandinista para exigir democracia, respeto, libertad y justicia. Las protestas fueron brutalmente reprimidas por el régimen, que dejó un total de más de 350 personas asesinadas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Suprema de Justicia anunció el cierre del Centro de Mediación y Arbitraje Antonio Leiva Pérez, perteneciente a la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, entidad que el pasado 14 de marzo quedó sin personalidad jurídica por órdenes del Ministerio de Gobernación. La Cámara de Comercio inauguró el Centro de Mediación en 2006, cuando José Adán Aguirre era presidente de esa organización. Durante ese mismo año firmaron un convenio para ser la sede nacional de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. El centro resolvía conflictos nacionales e internacionales y utilizaba equipos de alta tecnología, esto en beneficio de sus aliados empresariales. La vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que su régimen enviará a convivencia familiar a 2.500 reos comunes, que están detenidos en diversos centros penitenciarios del país, pero mantiene en prisión a 37 personas presas políticas, sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según denuncias de organismos locales e internacionales. La vocera de Ortega detalló que los reos comunes que serán enviados bajo este régimen son 830 del sistema penitenciario de Tipitapa, 530 de Granada, 425 de Matagalpa, 196 de Estelí, 174 de Huigalpa, 148 de Chinandega, 113 de León y 94 de Bluefields. Aquí termina el episodio de este jueves. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulo66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos a través de las redes sociales como Artículo 66. En Twitter nos encuentra como @Artículo 66Nica. Hasta la próxima.